todos, mi nombre es Tracy Fiorella Peña López, soy alumna de la Escuela Profesional de Ingeniería, Ecología y Bosques Tropicales. En esta oportunidad les voy a hablar de un tema muy interesante que son los paisajes amazónicos en el curso de biodiversidad que está a cargo del ingeniero Francisco Ramírez Arévalo. Si bien es cierto, la Amazonía es una vasta región de la parte central de América del Sur, que comprende la selva amazónica de la cuenca del Amazonas y cuenta con un incalculable valor debido a su biodiversidad. Es el más extenso del mundo y por lo tanto es el más importante a diversos niveles. Es decir, es una gran región de zona horizontal y septentrional de América del Sur, en la que se incluye la selva tropical de la cuenca del Amazonas, como anteriormente se ha mencionado. Entonces, esto desempeña un papel fundamental en la regulación del clima mundial y en la prosperidad medioambiental y socioeconómica de nuestra región. Representa más del 40% de la selva tropical que queda en el mundo y es el mayor depósito de biodiversidad en el planeta, ya que alberga el 10% de las especies conocidas. ¿Qué son los paisajes amazónicos? Son mosaicos heterogéneos, es decir, son unidades donde van a interactuar los ecosistemas, las especies y el hombre como resultado de complejas interacciones, no solo del producto de dinámicas naturales, sino también del balance de la oferta y la demanda ante la sociedad, ¿no? Donde va a haber preferencia por los recursos que éste ofrece. Es decir, este equilibrio causa impactos ecológicos sobre los ecosistemas y la diversidad de organismos que ocupan los paisajes, donde el uso y manejo del territorio aumenta su heterogeneidad, en muchos casos a través de la pérdida y fragmentación del hábitat. Entonces, el paisaje es una unidad de espacio y tiempo cuyas características morfológicas y funcionales son productos de las relaciones entre sus componentes. ¿Cuál es la importancia del paisaje amazónico? El paisaje amazónico cumple un papel crucial como parte de los sistemas mundiales, teniendo influencia en el ciclo mundial del carbono y del cambio climático, así como de los sistemas hidrológicos hemisféricos, sirviendo como un importante pilar del clima y sus precipitaciones. Es también reconocido por mucho tiempo como una reserva de servicios ecológicos, no solo para los pueblos indígenas, sino también para las comunidades locales. Entonces, los paisajes amazónicos son un verdadero tesoro del patrimonio natural de nuestro planeta. Por este motivo, las personas tenemos que trabajar por cuidarlo y protegerlo. Actualmente, junto con los océanos, los bosques de la Amazonía son los principales pulmones de la Tierra. ¿Cómo se caracteriza un paisaje amazónico? En primer lugar, su área está cubierta de bosque tropical húmedo denso con porciones pequeñas de distintos tipos de vegetación como sabanas, bosques de llanuras inundables, praderas, pantanos, bambúes y bosques de palmera. El segundo punto, genera entre el 16 al 20% de agua dulce del planeta, contiene el 25% de la biodiversidad terrestre, existen más especies de peces que en cualquier otro sistema fluvial, 6.000 especies de animales y por lo menos 40.000 especies de plantas. En tercer lugar, se caracteriza porque presenta un clima tropical de altitud y existe gran cantidad de árboles y plantas de todo tipo, y su biodiversidad rivaliza con la de las selvas ecuatoriales de las tierras bajas. ¿Cómo es el paisaje en la región amazónica? El paisaje es denominado por una planicie cubierta casi completamente por densas selvas húmedas y regadas por una gran cantidad de ríos afluentes del Amazonas. Es el más caudaloso del mundo. Es decir, la Amazonía peruana está conformada por una región biogeográfica constituida por el bioma de la selva. Es lluviosa, cuya vegetación representativa es el bosque denso, siempre verde, de hojas anchas, y su clima es tropical y muy húmedo. Fragmentación. Cuando hablamos de fragmentación podemos decir que es el proceso de división de un hábitat continuo en secciones. Los fragmentos resultantes difieren el hábitat original al ser de menor tamaño, entonces están aislados en mayor o menor grado y tienen efectos de borde. Los efectos de borde son las diferencias que percibimos y estas diferencias ocasionan cambios de abundancia en las especies y en sus relaciones ecológicas. ¿Por qué se produce la fragmentación? La fragmentación se produce por procesos naturales que alteran el medio ambiente lentamente, como es el viento, las tormentas, los derrumbes, los fuegos, depredación o forrajeo por actividades humanas, como el establecimiento de cultivos,
carreteras, ciudades, etc. Causa de la fragmentación. La fragmentación se puede producir por los procesos geológicos y las actividades humanas. En los procesos geológicos, esto consiste más que todo en alteración de la configuración del medio ambiente físico, es decir, la meteorización, el carbono, los volcanes, la erosión, el petróleo, los terremotos, los transportes minerales, los desprendimientos de sedimentación, etc. Y respecto a las actividades humanas, podemos decir eh, que acá más que todo implica la conversión de tierras, lo cual puede alterar el ambiente de una forma mucho más rápida en la escala del tiempo. Efectos que amenazan la supervivencia de los organismos afectados en tres sentidos. En primer lugar, la disminución de disponibilidad de la superficie del hábitat. Aquí se produce una pérdida neta en el tamaño de las poblaciones que lo ocupan. En segundo lugar, la reducción de los fragmentos, que produce un aumento en relación del perímetro superficie. Es decir, aumenta la permeabilidad de los fragmentos a los efectos de los hábitats periféricos. Y en tercer lugar, el aislamiento de los fragmentos y por lo tanto el aumento de la distancia entre ellos. Es decir, dificulta el intercambio de los individuos que se asocian en muchas ocasiones a la progresiva desaparición de las especies acantonadas en los fragmentos. Es decir, estos fenómenos provocan que las especies más resistentes o generalistas logren mantenerse, mientras las más sensibles quedan relegadas a los fragmentos de menor tamaño. Efectos de borde. Los efectos de borde son el resultado de la interacción entre dos ecosistemas cuando sus fronteras son muy abruptas, es decir, la intensidad de estos efectos y sus posibles implicaciones en el funcionamiento del fragmento van a depender en gran medida del tamaño y la forma del mismo, así como la configuración espacial resultante del conjunto de los fragmentos. Los efectos de borde se pueden dividir en tres grupos: el efecto físico, el efecto biológico directo y el efecto biológico indirecto. En el efecto físico, más que todo implican los cambios en las condiciones ambientales del interior del fragmento que derivan de las modificaciones en el microclima. En los efectos biológicos directos, aquí se dan cambios en las condiciones ambientales en el borde, de manera que va a afectar directamente a los componentes biológicos de los sistemas naturales. Y en los efectos biológicos indirectos, aquí más que todo provoca que los bordes en el ambiente de un fragmento y su estructura afectan a la dinámica de las interacciones de las especies. Efectos de la fragmentación sobre la flora y la fauna. Efectos abióticos, que son los cambios en las condiciones medioambientales. Aquí se forma un gradiente hacia el interior del fragmento, de forma que normalmente disminuye la luminosidad, la evapotranspiración, la temperatura y la velocidad del viento, y aquí aumenta la humedad del suelo. Es decir, estos cambios influirán en procesos biológicos como la fotosíntesis, el desarrollo de la vegetación, la descomposición o el ciclo de nutrientes. En los efectos bióticos se dan los cambios en la abundancia y distribución de especies, además de las interacciones entre ellas, como la depredación, parasitismo, competencia, polinización, dispersión de semillas, etc. Entonces, aquí algunas especies son invasivas y pueden llegar a desplazarse a las nativas, y en algunas ocasiones estas especies viven entre dos tipos de ambiente y pueden verse favorecidas por la creación de bordes, aparte de ser una importante competencia. La restauración. La restauración es definida como el proceso de asistir a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. También es el proceso de recuperación y mejora a la funcionalidad de un ecosistema dentro de paisajes conformados por tierras en producción agrícolas y áreas en conservación. Es decir, la restauración de un paisaje tiene que ver más que todo con los niveles de organización, las poblaciones, comunidades, ecosistemas y paisajes, por lo cual es necesario hacer un enfoque de jerarquías, teniendo en cuenta el eje central del enfoque ecosistémico regional, para lo cual es recomendable que se haga en primer lugar la evaluación del estado de los ecosistemas, teniendo en cuenta aspectos importantes como la hidrología y los suelos en los diferentes
Tipos de unidades geomorfológicas del paisaje. Objetivos de la restauración. La relación entre factores ecológicos, culturales e históricos es muy importante para vincular a las comunidades humanas en el proceso. Entonces, a través de la restauración se mejora la biodiversidad, se proporcionan medicamentos y alimentos, existe una mejora de calidad del agua y de los suelos y mejora también el valor estético del terreno. Estructura del paisaje de restauración. La escala del paisaje es muy importante en la planeación espacial del territorio con fines de conservación, restauración de ecosistemas y protección de los servicios que estos brindan. Es decir, la relación entre paisaje y restauración es como aumentar la conectividad del paisaje, por lo cual el concepto de redes ecológicas es una estrategia o modelo de protección territorial que optimiza la relación entre hábitats, especies y poblaciones con el único objetivo de garantizar la conservación de la biodiversidad entre especies, hábitats y paisajes. Nucleación. La nucleación es definida como una estrategia de restauración en la que se van a plantar islas de árboles, o también llamados núcleos o grupos, de manera que va a acelerar la recuperación de hábitat forestal. Es decir, vamos a plantar pequeñas islas de árboles que van a crear hábitats para los dispersores de semillas, van a brindar sombra para suprimir el crecimiento de plantas amantes del sol y también van a mejorar condiciones en el crecimiento de los árboles y van a exportar semillas los árboles plantados del paisaje, es decir, la nucleación imita el proceso natural de sucesión y estos atributos ayudan a que el área se regenere mucho más rápido. ¿Por qué es importante la nucleación? Cuando las condiciones son adecuadas, la nucleación puede ayudar a restaurar los bosques tan bien o incluso mejor que la plantación tradicional de árboles, pero a un costo menor por área. Es decir, va a existir un esfuerzo requerido en comparación con la plantación tradicional de árboles. Es decir, un ejemplo, si tenemos un experimento de nucleación a largo plazo, las parcelas que se plantaron con solo el 27% de los árboles utilizados en las parcelas cercanas al estilo de plantación van a mostrar grados similares de recuperación después de 10 a 15 años. ¿Cómo proteger nuestro paisaje amazónico? En primer lugar, fortalecer la acción coordinada para la valoración de los bosques y la biodiversidad. Establecer mecanismos de cooperación regional y de intercambio de información. Intercambiar e implementar experiencias en el manejo integral. Concretar iniciativas de restauración, rehabilitación y reforestación. Incrementar los esfuerzos asociados al monitoreo de la cobertura boscosa. Intercambiar información para mejorar las capacidades de monitoreo del clima, de la biodiversidad, de los recursos hídricos e hidrobiológicos de la región. Promover la iniciativa de conectividad de los ecosistemas prioritarios. Intercambiar e implementar las experiencias en el manejo integrado de los sistemas de áreas protegidas. Fortalecer también los mecanismos que nos apoyen y promocionen con el uso sostenible del bosque. Y por último, trabajar conjuntamente para fortalecer los programas y mecanismos financieros.